Hola a todos. Hoy aprenderemos acerca del flujo de trabajo Fault Tolerant Meshing que junto con Watertight Geometry pertenecen al software Fluent Meshing. Pero bueno, ¿qué es esto de Fault Tolerant Meshing en el software? Básicamente es una función que se utiliza para generar mallas de alta calidad en aplicaciones de simulación con CFD para geometrías que son complejas o CADs que se representan o que se definen como sucios. Ya veremos a qué nos referimos con eso. Funciona básicamente con envoltorios, recintos y lo que llamamos como mallas de superficie. Cuando hablamos de un CAD sucio, se incluyen características como agujeros dentro del dominio que no pertenecen a mi diseño CAD, superficies que desaparecieron y que no cierran el dominio o superficies que se intersectan unas con otras. En este caso, utilizando este workflow de Fault Tolerant Meshing, existe una reducción en el esfuerzo sobre la generación de la malla. ¿Y cómo hacemos esto? A través de la eliminación de elementos de CAD que puedan ser defectuosos, una fácil configuración para las zonas porosas y una corrección automática de las fugas. Este workflow nos permite todas estas potencialidades y lo vamos a ver de manera práctica. Una aplicación que nosotros podríamos utilizar para este tipo de geometrías complejas y detalladas con una sola región fluida y con una malla hexacore que contiene una capa límite es la industria aeroespacial y específicamente los aviones comerciales. Este tipo de mallas son precisas para trabajar con este Fault Tolerant Meshing. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Independientemente del tipo de elemento que se usa en la superficie del avión, utilizamos una malla hexacore para el dominio fluido con un sistema de capa límite alrededor de la superficie sólida, lo que nos permite verificar qué es lo que tenemos ahí y hacer una simulación de flujo externo. Pero vamos a mirar en qué consiste. En el ejercicio de hoy vamos a revisar un colector o un manifold que se considera como un CAD sucio. ¿En qué sentido? Tenemos una entrada y tenemos tres salidas de nuestro manifold, pero en la entrada tenemos un agujero o una fuga que en el momento de hacer una simulación con CFD nos va a impedir tener resultados precisos. Adicionalmente tenemos aristas que se encuentran dispersas y superficies de construcción, en este caso estos dos planos que me diferencian o identifican en este punto dónde se encuentra un filtro. Si nosotros hacemos un mallado tal como está este CAD de aquí, vamos a tener problemas a la hora de obtener una malla de buena calidad. Es por eso que necesitamos hacerle un pretratamiento, un tratamiento de limpieza, y ese lo hacemos por medio de nuestro workflow de Fault Tolerant Meshing. Entonces vamos a hacerlo. Lo primero que hacemos es abrir nuestro Fluent en la versión que tengamos. Nos aseguramos que se encuentre dentro de la herramienta de mallado, que esté activo. Vamos a utilizar precisión doble para nuestro sistema y ustedes pueden utilizar la cantidad de procesadores en paralelo que tengan en su equipo. En caso de no tener, pueden trabajar con uno solo, que es el equivalente a trabajarlo en serie. Y escogen el directorio de trabajo para tener los archivos en un solo lugar. Mientras abre nuestro Fluent Meshing, vamos a comentar un poco de nuestro manifold. Es un workflow de flujo interno.
Vamos a utilizar esas superficies de construcción que están en el CAD para extraer regiones de fluido adicionales. Vamos también a utilizar una herramienta de punto vacío o región vacía para el control de las fugas que se presentan ahí. Vamos a utilizar también controles de tamaño dentro de nuestra malla y características de borde o de arista para cambiar la calidad y definición de la malla. Y terminaremos haciendo una refinación tipo capa límite solamente en las paredes de este colector. Bien, cuando se abre la ventana de nuestro Fluent Meshing, tenemos la opción de seleccionar cuál va a ser el flujo de trabajo con el que vamos a utilizar, donde tenemos a Watertight Geometry, el Fault Tolerant Meshing, un mallado en 2 dimensiones o una condición completamente nueva. En este caso vamos a utilizar nuestro Fluent Tolerant Meshing. Aquí tenemos que seguir paso a paso esta serie de características o de configuraciones del software para poder tener éxito en nuestra malla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar nuestro CAD desde Space Claim, que fue el que acabamos de observar. Nos vamos aquí a los 3 puntos y buscamos el lugar donde se encuentra nuestra geometría. En este caso lo tenemos acá, vamos a abrirlo, ya está el camino de donde se encuentra, él reconoce automáticamente que es de Space Claim. Le decimos que quiero crear mis objetos de malla de manera personalizada y vamos a cargar primero nuestra geometría. Vamos a esperar que cargue. Ya cargó nuestra geometría, aquí podemos observar las partes o las piezas que tiene y lo que vamos a hacer es crear un objeto de mallado por cada componente que tenemos aquí. Lo que hacemos es simplemente arrastrar cada uno de nuestros componentes hacia el modelo de mallado para que Fluent Meshing entienda que vamos a hacer un objeto de malla con cada uno de ellos. Entonces ya lo tengo aquí en mi modelo de mallado y lo que debo hacer es crear mis objetos de mallado. Ya lo tenemos aquí, podemos observar nuestro manifold, las entradas, las salidas, el agujero que tenemos aquí, que es una fuga que no necesitamos en nuestro mallado, y aquí tenemos también un sensor o un probador dentro del equipo, que es una superficie que por el ángulo en el que se encuentra insertado podría generar problemas. Pero entonces vamos a desarrollar nuestra malla paso a paso. Una vez que tenemos importada la malla, lo que debemos hacer es describir la geometría y el flujo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, primero me preguntan cuál es el objetivo del modelado. En este caso, tenemos un sistema de flujo interno, que en tal caso hay 2 tipos de preguntas aquí. En caso de ser interno, él me dice que si voy a tapar las entradas y voy a hacer una serie de capas. En caso de ser externo, solo para efectos descriptivos, él me dice que si voy a crear un recinto o un enclosure. En este caso tenemos un sistema de flujo interno. Él me pregunta que si voy a crear regiones de refinamiento local. Le voy a decir que no por ahora, que si necesito identificar las superficies de construcción. En este caso tenemos superficies de construcción en el filtro. Luego vamos a decirle que sí. En el momento que yo modifique estas características, él automáticamente me va a incluir opciones para hacer el setup de mi mallado. Vamos a abrir aquí las opciones avanzadas y él me pregunta que si necesito identificar regiones, le digo que sí. Necesito también hacer cierre de fugas, efectivamente hay una fuga. Luego le decimos que sí queremos adicionarle espesor a alguna pared, le digo que no, que si extraemos las características de las aristas, en este caso le decimos que sí, y que si tenemos regiones porosas
o si activamos las opciones del overset. En este caso no lo vamos a hacer. Luego, tal como lo tenemos aquí, ya está listo nuestra geometría y nuestro flujo. ¿Qué debemos hacer? Pasar en cada uno de estas etapas del rayo en color amarillo y advertencia a una palomita en color verde. Así que vamos a continuar. Lo que me pide a continuación es que haga el encerramiento, ¿cierto? Que le ponga las tapas a mis entradas y salidas, y por supuesto que tengo que hacer en este caso una entrada y 3 salidas. Vamos a empezar con la entrada, se va a llamar Velo Inlet. Tipo de zona va a ser una entrada por velocidad y solo me queda decirle en qué regiones que la quiero. Está ahí justo en la entrada y le digo que me cree esa primera tapa. Tenemos la tapa de la entrada. Vamos ahora a crear una nueva que se llame Pressure Outlet 1, porque recuerden que son 3, ponemos el tipo de zona adecuado, que en este caso es Pressure Outlet, y señalamos la región en la que necesito poner esa tapa. Vamos a repetir el procedimiento para las otras 2 salidas. Señalamos la región y una tercera que se llame Press Outlet 3. Y de esta forma hemos cerrado nuestro dominio de solución. En el orden en que estamos en nuestro flujo de trabajo, me pide ahora identificar las superficies de construcción. Vamos a observarlas. Las superficies de construcción que yo tengo aquí son estas 2 que observo en color verde. Esas superficies se utilizan básicamente para rebanar una pequeña región en zona de celdas separadas. ¿Con qué fin? Con el fin de más adelante en la simulación eventualmente utilizar modelos o características diferentes. Por lo tanto, a la hora de hacer el mallado, Fluent hace un tratamiento diferente, lo que hace necesario que las identifiquemos. Entonces ya tenemos esas superficies de construcción que las hicimos ahí en nuestro CAD, en nuestro Space Claim. Ahora tenemos que identificarla para posteriormente darle unas características de borde y por lo tanto una mejora en la calidad y también una captura en la intersección de superficies, que en este caso sería una intersección entre el filtro y la salida 1. Entonces, primero vamos a identificarlas. Dejamos las opciones que están por defecto, el nombre, el método y la selección por objeto, y seleccionamos el filtro, que es lo que tenemos ahí. Nos aseguramos que sea la zona iluminada correcta y le decimos que identifique esa superficie de construcción. No tenemos más superficies para identificar. Luego nos vamos a la extracción de las características de borde. En esta extracción de características de borde, en el método a utilizar, vamos a decirle que van a ser loops o ciclos de intersección y cuáles son las superficies o los componentes que yo voy a intersectar. En este caso, el filtro con mi tubería de salida número 1. La tenemos aquí y le decimos que por favor extraiga esas características de borde. Como les dije, es una funcionalidad para hacer un tratamiento específico del mallado en esas superficies. Posteriormente, tenemos que identificar las regiones. En este caso vamos a tener 3 regiones fluidas específicamente. Una va a ser la de la envoltura principal y 2 para la interacción de las superficies de construcción. Entonces vamos a crearlas una a una. La primera va a ser la de la envoltura principal. Aquí le decimos que sí. El nombre se lo dejamos el que tiene por defecto, así como la locación, que es el centroide de objetos. Va a ser una región fluida
no va a estar dentro de las superficies de construcción. Luego les decimos que no las enlace. Y vamos a señalar aquí mi componente main, que es el que yo tengo aquí. Esa va a ser mi primera región fluida. Entonces le vamos a decir que identifique dicha región. Ya tengo aquí mi primera región fluida. Vamos a continuar identificando las otras regiones. En nuestra segunda va a ser igual, centroide de objetos. Lo que va a cambiar en este caso va a ser el enlace con las superficies de construcción. Le decimos que sí, porque la zona o la región que quiero identificar es la región del filtro, es decir, esta que está aquí, como su nombre lo dice, el centroide de esas dos superficies. Entonces le digo que me identifique esa segunda región. Ya tenemos dos regiones fluidas, nos falta todavía una tercera que tiene que ver con este tubo de salida, que va a ser nuestro primer tubo que está enlazado al filtro. Aquí le vamos a cambiar el método, no lo vamos a hacer por centroide, sino que lo vamos a localizar como un offset. Entonces, ¿de qué tipo de offset? Le decimos que lo quiero en esta superficie de aquí. Perdón, lo queremos aquí. Justo, vamos a deshabilitarlas todas y le decimos que lo queremos en la cara de salida, es decir, aquí. Tenemos nuestra superficie de salida, pero le vamos a hacer un offset en Y de 20 milímetros. Entonces, aquí lo que me va a hacer es mover 20 milímetros hacia la parte interior, que es lo que llamamos como un offset. Le decimos que efectivamente lo enlace a las superficies de construcción porque pertenece a la tubería de la cual sale el filtro, y le decimos que identifique esa región. Ya tenemos las tres regiones fluidas. Lo que vamos a hacer ahora es crear una región de vacío con el fin de hacer el tratamiento del control de fugas. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Vamos a cambiar nuestro tipo de región a vacío. Existen tres regiones, como ustedes pueden observar: fluido, sólido y vacío. Le dejamos el nombre que tiene por defecto y aquí lo que vamos a hacer es decirle que lo quiero como input numérico. ¿Qué tenemos aquí? Buscamos otra forma de seleccionarlo. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos vamos aquí a calcular a través de selección gráfica, es decir, yo lo voy a seleccionar con el mouse. Vamos a darle aquí que nos muestre cuáles son las coordenadas que él tomó y le decimos que lo haga a través de un punto. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Como les dije, para que él identifique las fugas. Entonces vamos a poner un punto. Como es un vacío, él debe estar fuera del colector, fuera del dominio que voy a mallar como tal, pero dentro de su cuadro delimitador. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos aquí a acercarnos. Ya tengo mi dominio y le digo que lo quiero por aquí. Ok, aquí ya tenemos nuestro punto que fue seleccionado con el mouse y le dimos una ayuda aquí modificando las coordenadas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como dijimos, no pertenece, ¿cierto?, al dominio que voy a mallar como tal porque es un espacio vacío, pero tampoco sale de la caja que lo delimita.
Bien, una vez hecho eso, le vamos a decir que identifique nuestra región de vacío y pasamos a la definición del control de las fugas. Como les dije, hay un tubo o un orificio de 8 milímetros de diámetro y el dimensionamiento de la malla local, por supuesto, debe ser mucho menor a 8 milímetros, por lo que se necesita este control de fugas con el fin de sellar el agujero. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le decimos, él me pregunta que si le gustaría cerrar alguna fuga en sus regiones, le digo que sí, le pongo el nombre por defecto, le digo que es en esa región vacía y la máximo tamaño de fuga en este caso va a ser de 8 milímetros que corresponde al diámetro de la fuga. Aquí él me permite ver, me permite tener una vista previa de cuáles son esas regiones de fuga y aquí la puedo observar. Entonces tengo aquí mi región de fuga, le digo que está todo bien, así que ya la puedo definir. Ya tengo definido dónde es que está esa fuga y por lo tanto la puedo corregir. Una vez definido el control de fugas, nos vamos a actualizar las configuraciones de las regiones. Como ustedes observan, se va a utilizar un Xcore para las 3 regiones fluidas, que es el valor que él genera por defecto, y en las regiones fluidas 2 y 3, recuerden que la región fluida 1 es lo que llamamos main aquí y 2 y 3 corresponden al filtro y a la salida de esa tubería respectivamente. Ellas se establecen como malla de superficie, estas de aquí, ya que se crean a través de la intersección de la superficie de intersección con la geometría envuelta. En este caso ya tenemos aquí todas las configuraciones, no hay absolutamente nada que modificar, le podemos dar a update tal como está. Lo que sigue es asignar los controles de malla para este dominio. Le decimos que cree una nueva, que es la primera vez que lo vamos a hacer, que lo haga por defecto. ¿Qué es lo que va a hacer? Él me va a calcular una malla automática de la cual yo voy a poder hacer modificaciones en el futuro. Entonces le digo que me escoja esas opciones que están ahí. Como les digo, va a ser la primera malla que él me va a mostrar y yo más adelante la puedo refinar. Entonces él me pregunta que para generar la malla de la superficie, ¿cuál va a ser mi objetivo en este caso de oblicuidad? Recuerden que la oblicuidad tiene un intervalo que varía de 0 a 1 y yo tengo que estar cerca a 0 para identificar una malla de buena calidad. Al ser este dominio una malla compleja, al generar este dominio una malla compleja, lo que yo hago es ponerle un límite superior, es decir, que no supere el 0.8 de oblicuidad. Con esas características vamos a generar la malla de la superficie. Entonces vamos a esperar a que sea generada. Bien, ya tenemos la malla de nuestras 3 regiones fluidas. Él aquí me muestra las estadísticas de esa malla, que es interesante que nosotros revisemos cuáles son esas características y sobre todo si realmente es una malla de buena calidad. Entonces me dice que demoró haciéndola 0.85 minutos el proceso total del mallado de superficie. Aquí yo puedo observar para cada una de las regiones cuánto es la oblicuidad promedio, máxima y el conteo de las caras que tiene para un total de 36.394 caras con una oblicuidad máxima de 0.76, lo que se encuentra cumpliendo con las características que debería tener
a nivel global. Ahora vamos a hacer un análisis un poco más detallado de nuestra malla. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Vamos a acercarnos. Lo primero que observamos aquí es que tenemos elementos muy distorsionados en una serie de canales que tiene aquí mi dominio. Vamos a inspeccionar aquí en la parte inferior. Vamos aquí a movernos hacia nuestro probador. Recuerden que tenemos aquí un probador. Vamos a ver, ya lo tenemos aquí. Vamos a revisar. Él no me está captando de manera adecuada. Observen qué es lo que está pasando aquí. Él no me está captando los contornos que tiene el probador. Esto aquí es una falla en esa malla de superficie, por lo tanto se debe arreglar. Y aquí para nuestras regiones fluidas vamos a seguir moviéndonos aquí. Entonces aquí nosotros podemos observar cuál es la malla de las superficies de construcción utilizadas para la segunda y la tercera región fluida. Entonces, por cuenta del probador, que observen que pareciera un agujero más grande de lo que es, porque esto debería ser un agujero no cilíndrico, pero sí ovalado por el ángulo en el que se encuentra, y aquí no estamos captando bien. Estos elementos se encuentran deformados, por lo cual nosotros debemos devolvernos al dimensionamiento y realizar ciertos cambios que me generen aquí una malla de mejor calidad. Entonces nos vamos aquí a la curvatura por defecto, que son las dos características que él puso automáticamente, fueron curvatura y proximidad. Lo que le voy a decir es que por favor lo revierta y lo edite. Entonces él pasa aquí de los valores por defecto que tiene a los valores que yo escoja. Vamos a reducir de 2.83 a 1 el tamaño mínimo con esa característica de curvatura. Le damos update. Él me va a mostrar una advertencia, me dice que no se están usando los valores por defecto. No hay ningún problema. Él me muestra aquí un asterisco en la palomita, pero es solamente una advertencia que él hace. Con respecto a la proximidad, lo que vamos a hacer es disminuir también los valores. Vamos a dejar el tamaño mínimo de 0.5. El tamaño máximo lo vamos a dejar de 10 milímetros con una tasa de crecimiento de 1.2 y unas celdas por gap de 3. Y le decimos aquí que lo haga no solo para las aristas, sino para las caras y también las aristas. Deshabilitamos este término aquí de Ignore Self. Y lo que hace eso es garantizar que se detecta la proximidad en las ranuras que son de la misma zona, que en este caso pues es lo que nosotros necesitamos. Y no, esta proximidad no la necesitamos hacer en todo el dominio, sino donde se encuentran las ranuras que necesito, que para este caso es, aquí está, mi tubería de entrada, que es aquí donde se encuentran estas ranuras que el mallado no está captando. Entonces aquí ya tenemos listo nuestras características de la proximidad y la curvatura. Le vamos a dar a actualizar. Me va a quedar con esa advertencia, no hay ningún problema ahí. Lo que debemos hacer ahora es nuevamente generar la malla de superficie y revisar qué es lo que está pasando ahí. Entonces vamos a esperar que se genere nuevamente esa malla de la superficie. Bien, ya terminó de generar nuestra malla de superficie. Vamos aquí a observarla. Ya se solucionó
el tema de las ranuras de los tubos de entrada, que antes tenía una malla que se presentaba totalmente distorsionado. Ese es un problema que ya lo hemos resolvido con un 0.79 de oblicuidad máxima, que es un valor adecuado. En este caso, aquí ya se observa que todavía estamos teniendo un problema con el probador que tenemos ahí. Vamos a revisarlo. Vamos a movernos aquí un poco hacia nuestro probador. Aquí lo tenemos. Entonces, observen que a pesar de haber solucionado las ranuras de la entrada, la envoltura sigue formando puentes con la pared principal. Recuerden que esta es una malla de superficie, es decir, únicamente de las paredes del dominio. Y al generarse puentes, yo voy a tener inconvenientes a la hora de la solución. Esto aquí debe desaparecer. Por lo tanto, tenemos que continuar mejorando la malla. Y para eso, lo que hacemos es añadir funciones de ángulo filoso, que es el que nosotros tenemos aquí, un ángulo bastante filoso. Entonces, vamos a añadir un control de borde afilado, que es lo que ya habíamos hecho. Lo que vamos a hacer es mejorarlo y para eso nos devolvemos aquí a la extracción de las características de las aristas y la vamos a crear ya no con Future Angle, sino con Sharp Angle, que son los ángulos afilados. Él me presenta un ángulo por defecto de 110 grados, ese valor está correcto. Él me pregunta en dónde y le digo que lo quiero en el componente main específicamente, que es donde se encuentra el probador. Entonces le damos extraer características de borde y la intención es resolver mejor ese ángulo agudo que existe entre el sensor y la pared. Ya creó esa segunda característica de borde. Nos vamos a donde estábamos, que era nuestra malla de superficie, y vamos a generarla nuevamente. Fluent Meshing me entrega una advertencia que debo actualizar también todas las características anteriores. Le digo que sí, porque no he modificado nada en ningún otro lugar. Lo único que quería era solucionar ese ángulo afilado y vamos a revisar qué es lo que sucede con nuestra nueva malla de superficie. Entonces esperemos a que se resuelva. Bien, ya actualizó nuestra malla, disminuyó la máxima oblicuidad para un total de 78.400 caras. Vamos a revisar qué es lo que sucede con nuestro probador. Aquí lo tenemos. Aquí vamos a aumentarlo un poco más. Aquí ya podemos observar que aquí se observa que efectivamente la sección del sensor y la pared ya está correctamente captada dentro de nuestro sistema. Luego la malla de superficie ya la tenemos adecuadamente desarrollada en un total de 1,7 minutos. Proseguimos con la actualización de las fronteras. Aquí tenemos 3 nuevas fronteras que empiezan con filtro. Vamos a cambiarla de pared a interfase. La región 1, 2 y 3, con el fin de excluir estos contornos en la generación de la capa límite, porque ahí yo no necesito capa límite. Recuerden que lo vamos a hacer solo para las paredes. Bien, entonces ya actualizamos nuestras fronteras, le damos Update y el paso a seguir es adicionar las capas de frontera o las capas límite. Entonces le dejamos el nombre que tiene
por defecto vamos a hacer un total de 3 capas. Ustedes pueden poner la cantidad de capas que deseen con un crecimiento de 1.2 y la primera razón de aspecto va a ser de 5. La quiero en zonas, en las regiones fluidas y aquí solo vamos a cambiar el método de post mejora de continuo para stair step. Me aseguro que el crecimiento sea únicamente en las paredes y le damos a adicionar nuestra capa límite. Una vez creada, lo único que nos resta es generar la malla del volumen. En este caso, él me pide también cuál es ese límite para mejorar la calidad de la malla y lo que yo le digo en este caso, a diferencia de la malla de superficie que era oblicuidad, en este caso estamos revisando la ortogonalidad, que en un rango de 0 a 1 tiene que estar lo más cercano posible a 1. Por lo tanto, mi valor límite inferior tiene que ser de 0.04, que sería un equivalente cualitativo a decir una oblicuidad de 0.96. Entonces aquí ya se empieza a generar la malla del volumen. Ok, una vez generada, observen que aquí al lado izquierdo tenemos todas nuestras características en palomitas en verde. Vamos a analizar qué fue lo que pasó con nuestra malla, cómo es que la tenemos aquí. Vamos a revisarla. Nos acercamos aquí. Tenemos una malla hexacore. Es decir, yo tengo en la parte interior, en la mayor cantidad de secciones posibles de mi dominio, tengo elementos hexaédricos y tengo 3 capas límite alrededor de las paredes, como se puede observar aquí en diferentes secciones. Fueron excluidas las de la zona del filtro, que son las que las cambiamos de pared a interfase, y también las entradas. La entrada no tiene capa límite, observen que la capa límite empieza aquí en la pared y las salidas de nuestro dominio tampoco tienen esa condición de capa límite porque le dimos la instrucción a Fluent Meshing que fuera únicamente en las paredes. En resumen, hemos creado una malla de flujo interno con 3 zonas fluidas, utilizando capas para taponar las entradas y las salidas, superficies de construcción, características de bordes de intersección y regiones que se encontraban enlazadas a las superficies de construcción. Esta configuración de malla la hicimos para mostrarles los efectos de los controles de malla en la solución de una geometría que está sucia y así generar una malla de calidad en este caso. Esto es todo por hoy, espero que lo hayan aprendido y hasta la próxima. Si quieres saber más sobre simulación computacional, haz clic en el enlace a continuación y accede a nuestro sitio web. El instituto cuenta con una plataforma con más de 30 cursos intensivos en simulación. Todos los cursos son 100% online y grabados. Accede al enlace en la descripción.